Hola, buenas tardes. Me encuentro acá donde el señor John Freddy en el Centro de Noticias 24/7, donde voy a hacer una segunda parte del manejo periodístico, cómo va su trayectoria, empezando desde lo tradicional, desde los años 2000 hasta ahora, que es la era digital, de esto del manejo periodístico y cómo se da acá en el departamento del Huila. Entonces pues vamos acá a empezar con esta entrevista. Bueno, muy buenas tardes para todos, un saludo muy especial y bueno, aquí estamos prestos para responder pues las inquietudes que hayan al respecto frente al oficio periodístico y cómo lo hemos venido ejerciendo en los últimos años. Señor John Freddy, yo quiero que usted nos cuente cómo fue su experiencia como periodista empezando desde los años 2000, desde lo tradicional. Bueno, mi experiencia cómo fue, yo, como ya lo había dicho en otra ocasión, pues empecé en Diario de Huila, pues es uno de los periódicos más tradicionales de aquí de la ciudad de Neiva, y obviamente pues en el tema de prensa escrita, en la época en que nosotros empezamos, pues digamos pues no estaba el tema de la máquina de escribir, ¿sí? Como era tradicionalmente que anteriormente se utilizaba, o el teletipo, o el fax, todas esas cosas, no. Digamos que ya estábamos entrando en la era digital, pero era algo muy tímido, entonces pues obviamente eran los procesos de redacción, usted enfrentarse con la hoja en blanco, salir a hacer reportería, consultar sus fuentes, ponerse después a hacer todo un proceso de redacción para cumplir con unos tiempos de entrega, porque era pues un periódico que circulaba pues digamos todos los días, ¿no? Entonces había que cumplir con unos tiempos de impresión, entonces pues digamos se tenía que correr mucho con ese tema, sobre todo con los procesos de redacción que nosotros escribíamos digamos en computador, y eso después se pasaba a unos departamentos especiales que hacían todo el montaje y la diagramación como tal ya de la nota, pues para verla digamos impresa, y pues obviamente los ritmos de trabajo eran totalmente diferentes a como son hoy en día. ¿Cómo ha sido la trayectoria de la evolución del manejo periodístico acá en el departamento del Huila? ¿Cómo ha sido? Pues digamos que eso ha ido evolucionando, por eso yo decía hace un rato que, por ejemplo, cuando yo empecé en el Diario del Huila, pues obviamente era un tema muy convencional, ¿sí? El computador, pues digamos todos los procesos de diagramación, de maquetación, todas esas cosas. Ya hoy en día, pues digamos, bueno, no voy a adelantar tanto, sino que poco a poco, paulatinamente, pues ya se fueron dando esos cambios. Entonces, por ejemplo, ya entró en esa época, nosotros utilizamos el correo electrónico, el Messenger, estaba cogiendo fuerza las conversaciones no era el Messenger, pero había otro sistema que era el BlackBerry, ¿no? Que era como los chats hoy en día, el WhatsApp de esa época. Entonces pues digamos esa era, y obviamente pues estaba algo que todavía se utilizaba, y era el fax, ¿no? Que era lo que llegaba. Pero se recurría mucho al tema. Ya después, pues obviamente con la irrupción ya de Facebook, de otras plataformas, pues se fueron cambiando las dinámicas digamos, de hacer prensa, de hacer reportería, porque pues digamos ya se fue entrando ya en la era digital. No estábamos como hoy en día, que hay plataformas, está TikTok, está Twitter, está WhatsApp, no, todas esas cosas todavía estaban muy tímidas, pero sí ya se iba incursionando precisamente en cómo el periodista ya se tenía que ir insertando o irse haciendo ese periodismo de inversión ya en lo que serían las tecnologías, y sobre todo el uso de esas herramientas que hoy en día pues son tan indispensables para el oficio. Que nos cuente algunos hechos históricos que hayan ocurrido a lo largo del tiempo, empezando desde lo tradicional hasta ahora lo que se maneja ahora, lo digital. Bueno, pues digamos que en lo que respecta al departamento del Huila habían varios hechos, ¿no? Recordemos que el Huila era el epicentro, por ejemplo, del accionar de la Teófilo Forero, que era pues una de las cuadrillas más sanguinarias de las FARC,
¿sí? Y, por ejemplo, se presentaron unos golpes espectaculares, por ejemplo, eso del avión donde secuestraron a Hechen, por ejemplo, eso fue un cubrimiento pues netamente periodístico en prensa. En esa época no estaban tan masificadas las redes sociales, ¿sí? Que de pronto hubiese pasado eso hoy en día y eso inmediatamente se hubiera conseguido fotos, se hubiera conseguido el video, se hubiera conseguido las reacciones. No, en esa época tocaba ir hasta allá, hasta donde sucedieron los hechos, porque no había esa clase de tecnología. Entonces, pues digamos esa una. Por ejemplo, la avalancha del Páez también, porque pues eso fue de gran dimensión. Entonces, pues lo mismo, no había en esa época las herramientas, entonces había que desplazarse hasta el sitio para mirar el tema de los damnificados, el tema de la fotografía. En esa época se utilizaba la cámara con rollo todavía, muy escasamente se utilizaba la cámara digital. Entonces eran unas herramientas que digamos que servían para hacer ese periodismo que fue con el que nos formamos y que obviamente ya hoy en día, como lo digo, ya con la irrupción de las redes sociales, de la tecnología, pues se le hace mucho más fácil, pues digamos, al periodista para su labor. Otro hecho importante, por ejemplo, cuando el Atlético Huila fue campeón, ¿sí? Entonces, esos hechos, el asesinato de un alcalde encargado también en la ciudad de Neiva, o sea, todos esos hechos que anteriormente, por eso le digo, no había ese aparato tecnológico que hoy en día pues tocaba era recurrir a las viejas prácticas periodísticas, que era ir a hacer reportería, ir a buscar la fuente y precisamente armar toda la historia pues para lo que se necesitaba, y así funcionaba para radio, televisión y prensa. ¿El uso de las plataformas digitales han beneficiado el manejo periodístico? En parte sí y en otra parte no. A ver, en parte sí, porque tú recibes mucha información, ¿sí? O sea, información de terceros que te ayudan a retroalimentar la nota, por ejemplo, de X o Y tema. Entonces usted va recogiendo porque va evolucionando tan rápido la noticia que se van incorporando nuevos elementos. Entonces tú ya consigues el video, tú ya consigues la foto, tú consigues reacciones de por aquí, de por allá. En esa parte sí. ¿En qué es lo malo que yo le veo? En que, por ejemplo, ya los periodistas no salen, por ejemplo, a consultar sus fuentes, ¿sí? Ya se limitaron a que, por ejemplo, una entrevista le dicen a la persona, no, ¿sabes qué? Si quieres mándame las preguntas, las respuestas vía WhatsApp y yo acá las interpreto. Entonces se pierde la esencia, por ejemplo, de estar frente al entrevistado, poderle ver sus reacciones frente a una determinada pregunta, ¿sí? Entonces, en esa parte creo que no. Y pues obviamente hoy en día con el tema de las fake news o las noticias falsas, entonces muchos periodistas también caen en esa dinámica y pues precisamente desdibuja por completo, porque como están las redes sociales tan atiborradas de tanta noticia, entonces usted no le hacen un filtro, como se dice hoy en día. Entonces pues obviamente se cae en eso, o sea, se busca mucho más el like, la aceptación, y se cae en imprecisiones. Entonces aquí ya no hay chiva que valga. Anteriormente los medios de comunicación guardaban su información porque era la chiva, ¿sí? Para chiviar a los otros medios al siguiente día. Hoy en día ya eso se perdió. Entonces, ¿por qué? Porque precisamente están los medios digitales precisamente irrupcionando, entonces con fuerza, y eso hace que precisamente, pues digamos que ya se caiga en el tema de la inmediatez, no se consulte, no se contraste la fuente, no se ahonde un poco más en el tema, sino que es a la ligereza, porque es saber quién informa primero y quién se ganó el like primero. La COVID-19 ha generado algunas dificultades en el manejo periodístico. ¿Y qué elementos fundamentales usaron para avanzar en medio de esta situación sanitaria? Bueno, yo digo que lo más importante fue que se implementó el teletrabajo, ¿no? Como la forma de que el periodista, pues obviamente por el tema de la pandemia, tenía que estar aislado y trabajando desde su casa para hacer eso. Entonces, pues digamos que eso va muy relacionado con la pregunta anterior, en que precisamente, pues el COVID, ante esas restricciones que se pusieron por X o Y motivo, por temas sanitarios, pues obviamente los medios cayeron dentro de esa dinámica y los periodistas entonces
lo que se hizo fue masificar y extender mucho más, pues digamos, el trabajo del periodista, en el sentido de que todo se hacía ya era por tema de WhatsApp, por tema de Messenger, por ejemplo, de Facebook, o de las conversaciones que se sostenían por ahí, porque obviamente habían una serie de restricciones. Ya hoy en día, ¿qué ha pasado? Pues digamos, se está retomando nuevamente el tema de salir y hacer reportería y todo. Y otra cosa que fue bien importante fue la irrupción de mucho medio de comunicación, pues por decirlo entre comillas, alternativo, ¿no? O sea, ya cada cual era periodista, entonces cualquiera llegaba, se montaba su fanpage o su página web, informaba, y entonces ya eso lo rotulaba como periodista, pues precisamente por eso. Y lo que yo decía, que como las redes generan tanta información y pues eso no se le genera ningún filtro, entonces pues la gente va publicando lo primero, y pues estamos en la sociedad, como yo lo digo, en la sociedad del like, del que gane, del que avise primero, del que escribió al otro. Entonces se pierde esa cadena, pues digamos, de hacer un buen periodismo. Y dentro de las enseñanzas fue eso, de que con el COVID pues se podían sacar muchísimas historias de todo lo que estaba sucediendo, desde la parte personal hasta la parte económica, desde la parte de concepción de ciudad, bueno, muchas cosas que espero que los periodistas pues se hayan retroalimentado y hayan aprendido de esa experiencia. ¿Qué cambios ha generado el periodismo a través del uso digital? Uy, yo digo que bastantes, precisamente porque la tecnología se vino con todo, ¿sí? Entonces, hoy estamos hablando de una cosa y ya a la semana, mira que por ejemplo hoy en día ya está en uso la inteligencia artificial, ¿sí? Ya se están usando presentadores, por ejemplo, hechos a base de inteligencia artificial para que ellos sean los que digan la noticia, o a través del chat GPT, que usted coloca los datos y él le genera la noticia. Leíamos, por ejemplo, esta semana que un medio de comunicación europeo había hecho una entrevista ficticia a Michael Schumacher, ¿sí? Al campeón mundial de Fórmula 1, y resultó que es una entrevista falsa porque todo fue montado a través de inteligencia artificial. Entonces miren los pasos agigantados en los que vamos frente al tema del uso de la tecnología para los medios de comunicación. O sea, digo que si usted no está a tono con la tecnología, con esos avances, pues se queda, ¿sí? Simplemente, hoy en día, por ejemplo, al periodista ya le exigen que haga cámara, que haga la entrevista, que utilice el micrófono, que a través de las aplicaciones edite, ¿sí? Haga las transiciones, presente el producto, o sea, prácticamente un todero, ¿sí? Entonces, y eso ha sido pues precisamente por el tema de la irrupción de la tecnología. Y lo que decía hace un momento, el oficio periodístico, yo creo que se va a ir, digamos, desviando un poquitico ya con el uso y la irrupción tan fuerte y tan agresiva que está haciendo la inteligencia artificial, que por cierto, el periodismo o la comunicación social es una de las carreras amenazadas precisamente por el tema de la inteligencia artificial. Las salas de redacción hoy en día ya no van a necesidad de contar con 20 periodistas, sino que teniendo un chat GPT o una de esas aplicaciones, una de esas IA, pues prácticamente solamente necesita un operador que le suministre los datos y ella comienza a recoger todo lo que ve en la internet y te arma la noticia. Entonces, eso ya están haciendo algunas agencias, ¿sí? Entonces, mire en lo que vamos. Entonces, yo digo que esa irrupción de la tecnología es buena en el sentido porque nos permite estar a la vanguardia, pero es mala en el sentido de que, pues, obviamente va a desplazar a muchos frente al tema del periodismo. Pues ojalá que no lleguemos a eso, pero creo que la tendencia va para allá. Entrevista, mucho gusto, señor John Freddy, y nada. Bueno, no, pues gusto, y ojalá pues digamos algunas reflexiones de lo que hemos dicho, pues se le queden a las personas, porque la verdad nuestro oficio es muy bonito, pero con el tema de la tecnología en estos momentos lo vemos como una amenaza para algunos, pero para otros pues lo vemos como una oportunidad. Pero bueno, ahí estamos en la lucha.